este evento que tiene la intención precisamente de seguir socializando, discutiendo, conociendo el contenido de la Ley de Comunicación. Está siendo retransmitido en vivo vía streaming a través del internet, así como también algunos medios de comunicación radiales y televisivos que se han sumado a esta cruzada para informar, porque ese es el propósito, informar a la colectividad sobre los contenidos de la Ley de Comunicación. Antes pues de presentar a nuestro auditorio, a nuestros distinguidos invitados, simplemente quiero hacer una breve referencia de un poco los temas que vamos a comentar el día de hoy, que tienen que ver con la Ley de Comunicación. Recordarles que la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, en una sesión, fue viernes, tuvimos la oportunidad pues de efectuar la cobertura periodística. No fue una aprobación en paquete, sino por títulos, 7 títulos de la Ley de Comunicación, 5 de los cuales tuvieron el respaldo de 108 legisladores y 2 de los 7 títulos en total, el respaldo de 110 legisladores. El sábado 22 de junio, seguramente habrán visto muchos de ustedes el enlace ciudadano donde el presidente Correa suscribió el decreto ejecutivo disponiendo la promulgación en el registro oficial de la Ley de Comunicación. Se sancionó favorablemente sin veto parcial. Y el martes 25 de junio el registro oficial generó la publicación de este documento ese martes 25 de junio cuando comenzó a regir. La Ley de Comunicación dividida en 119 artículos, 24 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una final. También para poner en contexto por qué tenemos una Ley de Comunicación, hay que recordar que la Constitución vigente desde octubre 20 del año 2008, aprobada en Montecristi y refrendada mediante un referéndum ratificatorio, consagró en su primera disposición transitoria la obligación de aprobar un conjunto de leyes por parte de la función legislativa. Una de esas, la Ley de Comunicación. Y esto de alguna manera fue además matizado, refrendado por el pueblo ecuatoriano con el resultado de la consulta popular del 7 de mayo del año 2011, cuando de igual manera el país se pronunció por la aprobación de la Ley de Comunicación. Esos dos escenarios constitucionales. Una ley que vino a reemplazar a otra, la Ley de Radiodifusión y Televisión, vigente desde 1975, en época de la dictadura militar aquí en el Ecuador. 37 años después se logró aprobar una ley diferente, una ley de comunicación aquí en el Ecuador. Quiero saludar, darles la bienvenida y por cierto agradecer la gentileza de acompañarnos en este foro. Voy a citarlos de izquierda a derecha con relación a nosotros, de derecha a izquierda con relación a ustedes. A Patricio Barriga, él es un connotado periodista, ha durante muchos años laborado en varios medios de comunicación, ha hecho radio, ha hecho televisión y ahora mismo es el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, el Cordicom, organismo que tiene la grave responsabilidad, como ustedes conocen, distinguida audiencia, de generar un seguimiento y un control, o una regulación, mejor dicho, de todos los aspectos relativos a los derechos consagrados en la Ley de Comunicación. El doctor Fernando Alvarado Espinel, secretario nacional de Comunicación, él es doctor en Ciencias de la Comunicación con una vasta experiencia en asesoría comunicacional y cátedra, y además se ha desempeñado en el campo de las relaciones públicas. Tiene la gentileza de acompañarnos el señor secretario de Comunicación, y probablemente un colega periodista, voy a llamar así a Benoy de Gerbois, lo hemos visto en estos días, particularmente esta semana, conjuntamente con Eric Samson, visitando algunas instancias de medios de comunicación y también organismos, en su calidad precisamente de representante, de delegado del despacho para América de la organización Reporteros Sin Fronteras. Se ha reunido con el superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, ha mantenido diálogos, pues, y ha participado en foros de carácter periodístico, y hoy mismo ha sido invitado y ha accedido precisamente a conversar con nosotros sobre la visión que tiene Reporteros Sin Fronteras en torno a los contenidos de la Ley de Comunicación. Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en las últimas horas de conversar con Eric Samson, nos recordaba que esta organización estaba de acuerdo con la expedición de una Ley de Comunicación y con algunos acápites de la ley, pero tenían dudas sobre algunos aspectos que los vamos a comentar el día de hoy. Así que doy la bienvenida a mis distinguidos invitados y en primera instancia solicito respetuosamente las palabras del doctor Fernando Alvarado Espinel,
secretario nacional de Comunicación. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias Fabricio, un saludo a Benoit, bienvenido al país. Siempre es un gusto tener compañeros de otras naciones visitando nuestro país. Un saludo a Patricio, un saludo a los compañeros periodistas, camarógrafos, miembros de medios privados del país que hoy día han venido al auditorio. Antes de empezar con el programa o con la exposición, quería comentarles un poco cómo surgió esta reunión. Benoit me envió un correo pidiendo que nos reunamos para tratar dos aspectos, básicamente decía su correo. El uno, la preocupación que tenía sobre algunos temas de la ley de comunicación, y el otro, la polarización que él entendía que existía en Ecuador respecto a la prensa. Entonces le propuse a Benoit, le dije, mira, la mejor manera de que puedas preguntar directamente qué está ocurriendo en Ecuador, qué pasa con el clima de los medios, qué pasa con la aprobación o desaprobación de la ley de comunicación, cuáles son los beneficios o las dudas o los temores que puedan tener justamente la gente que hace comunicación todos los días, los obreros de la comunicación, los que salen a financiar sus medios de todo tipo de comunicación, y les pregunte directamente, converse abiertamente y directamente, para que así Reporteros Sin Fronteras pueda llevarse una impresión clara, diversa, diría yo, con un porcentaje importante de medios que existen en el país. Y tenemos, quería mencionarlo, Benoit, para que sepas un poco, espero que sea lo más aproximado posible, en el auditorio hay 155 medios regionales de comunicación que representan realmente a la gran mayoría de medios en el país. En el Ecuador hay más de 1000 canales de televisión, televisoras por cable, estaciones de radio, otras 1000 y pico más. Debe haber unos cuantos cientos de revistas y periódicos que hacen comunicación todos los días. Tenemos 155 medios regionales, de esos 110 son privados. O sea, aquí hay más o menos 110 medios privados, hay 19 productores independientes, también hay representantes de los artistas nacionales, entre otros, que todos tienen que ver de una manera, están impactados por la ley o por los artículos de la ley de comunicación. Algunos estarán a favor, otros no, tendrán sus preocupaciones, pero para eso justamente esta reunión. Y en virtud de la transparencia, nosotros preferimos que esto tenga una transmisión directa a través de, no tengo la cantidad de radios del país que nos están retransmitiendo en este momento, también estamos en internet, en vivo, y así también el canal de cable CN Plus, también estamos en vivo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de entender un poco esta dinámica. Y le hemos dado la importancia que se merece, tanto para la gente que está en el auditorio, como para nuestro visitante, porque son los que llevan un poco la noticia del mundo de lo que sucede en Ecuador. Y queríamos que justamente te lleves una impresión de lo que puedan decir todas las personas que están aquí con absoluta libertad, tranquilidad, transparencia, etc. Bienvenido, Benoit. Gracias. Gracias al doctor. A ver, ¿estamos? Sí. Ok, perdón. Sí, quería... hemos preparado un video, perdón. Hemos preparado un video como parte del programa que no tiene mucha duración, corto video, será unos 5 minutos, 7 minutos, sobre lo que hemos implantado como política de Estado y desde el gobierno en cuanto a temas de comunicación. ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es la visión política de la Secretaría de Comunicación y lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo? Un pequeño resumen, obviamente hay muchas cosas, pero hemos tratado de graficar de la mejor manera. Bueno, el video lo podrán ver acá y lo podrán ver en las pantallas. Adelante con el video, por favor. Son las 7 de la mañana, 5 en todo el centro del país. Nuevamente comenzamos con la misma con el entusiasmo
Nos acompaña la señora Isabel Vargas, presidenta de la Asociación Artesanal La Chocolatera Bateca. Doña Isabel, ¿cuántas personas son parte de la asociación? Somos 19 personas que estamos con un sueño. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional para ciudadanizar, para democratizar la información. Lo que pretendemos es acercarnos a cada una de las comunidades, acercarnos a la gente misma y decirle qué es lo que necesita. Las llamadas telefónicas de gente que dice, bueno, felicitaciones, necesitamos que este programa venga a nuestra comunidad, nos visite, necesitamos que nos vengan a ver porque hemos crecido. Lo que se está observando es un producto tradicional, que estaba dormido, que estaba muerto, que la gente, solo las personas de avanzada edad conocían y lo seguían consumiendo. Desde que hemos empezado a promover a través de los medios, la gente volvió a retomar y se vende muchísimo. Ciudadanos de cada rincón del país tienen por primera vez la posibilidad de acercarse a los gobernantes para exponer sus preocupaciones gracias a la red Habla Ecuador. Un enlace que se hace entre estaciones de radio para abordar y solucionar problemas de ámbito local. La red Habla Ecuador está presente en 23 provincias ecuatorianas a través de 23 emisoras matrices. Estas emisoras enlazan con un total de 260 estaciones de radio distribuidas por todo el país y cuenta además con 3 estaciones en España para llegar a los migrantes ecuatorianos. Informe del presidente. El enlace ciudadano, conocido popularmente como la sabatina, es una conexión que el presidente de la República realiza cada sábado desde diferentes lugares del país para rendir cuentas de las actividades cumplidas durante la semana. La sabatina es como un mensaje para que la gente conozca y sepa qué es lo que está haciendo el gobierno por su país. Otro paso más para el buen vivir, otro paso más para la patria de todas y de todos. No te olvides olvidar cómo estaba la salud. Pero uno le llamamos, esto es por aquí, esto es por allá. Entonces así es la cosa. Así entendemos nosotros. Una comparecencia que se traduce simultáneamente a todas las lenguas del Ecuador. Tanto es el éxito de audiencia del enlace ciudadano, más de retransmitirse en los medios públicos, también en la gran mayoría de medios privados del país que se enlazan voluntariamente a la señal. que la República Taitano Mara Sasna, revolución de cuenta Catamara de Cuchán, pero Rafael Correa de Cuchán, Paipa, Zanticuna, Paipa, Particula, Pueblo, y truco y contento cáncer, Paipo, proyecto, suma causa y paz, La Revolución Ciudadana trajo consigo la creación y revalorización de los medios públicos. Ecuador TV, primer canal público del Estado, es uno de los principales íconos de este cambio. Utilizando las últimas tecnologías para garantizar la calidad y alcance de su señal, asegura, junto al resto de medios públicos ecuatorianos, el acceso de todo el país a una pluralidad informativa que nunca antes existió. Es vital porque los medios públicos deben justamente transmitir los eventos que competen y que interesen a la sociedad ecuatoriana. Antes la comunicación estaba concentrada en pocas familias que tenían diferentes medios y la verdad de esas familias tenía que ser la verdad de todo el país. Hoy creo que con la democratización que impulsa el gobierno ecuatoriano y el acceso a la información, la comunidad, la sociedad tiene mayores alternativas de poder informarse y de poder conocer su gobierno. Los medios de comunicación crecieron y se diversificaron de forma espectacular en el Ecuador a partir de 2007. Antes de esa fecha, existían 1.178 emisoras privadas de radio y televisión, 86 públicas y ninguna comunitaria. Con la Revolución Ciudadana, pasamos a tener 1.315 emisoras privadas, lo que supone un crecimiento del 11.6%. En las públicas, el incremento fue mucho mayor. Ahora tenemos 327, un 280% más. Y en el caso de las comunitarias, de no tener ninguna, pasamos a contar con 20, lo que implica un incremento del 2000%.
Canal 1 presenta En la Polémica. Hoy estamos en esta ciudad para presentar una entrevista con el presidente de la República, Rafael Correa, y revisar los múltiples acontecimientos que se producen. El gobierno de la Revolución Ciudadana mantiene una relación de total apertura con los medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios. Todos ellos disponen de la información gubernamental y de la agenda oficial para realizar seguimientos informativos, tanto dentro como fuera del país. Yo creo que se debería tener el mayor acierto en la comunicación. Por primera vez estamos primero informados de lo que el gobierno hace. Inclusive hemos hecho un par de gestiones para cierta información y nos las han dado inmediatamente. Bajo ningún punto de vista veo que hay un riesgo en la libertad de expresión. Bajo ningún punto de vista. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Hemos exactamente comunicado lo que se debe comunicar, por supuesto con la fuente fidedigna, comprobando la información que nosotros difundimos, sea cual fuese esta. No se preocupe, que esto tiene solución. Todo es posible con planificación. Hay que hacer las cuentas claras. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto pagas? Educa TV es un proyecto del Ministerio de Educación para crear contenidos audiovisuales y multimedia que apoyen el aprendizaje convencional. Emite a diario en todos los medios públicos y privados una hora de programación divertida e innovadora que atrae a niños, jóvenes y público familiar en general. Y pone además a disposición de los maestros recursos educativos para aprovechar todo su potencial en el aula. Ahora tenemos que conseguir a más personas que cuenten historias. A mí me divierte ver Educa TV. O sea, nos enseña muchas cosas educativas, como aprender sobre planeta, hacer experimentos. A mí me encanta ese programa. Con este recurso, pues los chicos tienen un panorama mucho más claro y mucho más amplio del tema o los temas que nosotros estamos tratando. Bienvenidos a Expresarte, porque el arte del Ecuador se toma la televisión. El arte también recibe un fuerte apoyo e impulso a través de los medios de comunicación. El programa Expresarte, que se emite simultáneamente a través de la televisión pública y privada del Ecuador, ofrece a todos los artistas del país, en todas sus gamas y géneros, la oportunidad de difundir sus propuestas e inquietudes. Es una ventana para todos. Parte desde el punto de que no había la apertura y que ahora en esta instancia pudo haber una oportunidad, una puerta así enorme en la que tú puedes expresarte, o sea, literalmente expresarte, con tu música, con lo que tenías, con todo. Vamos por un excelente camino. Por primera vez la comunidad guaraní encuentra un espacio en los medios de comunicación para informarse y expresarse. Las radios comunitarias, auspiciadas por el Estado ecuatoriano, traducen toda la información de actualidad a las distintas lenguas ancestrales del país. Eso era lo que yo soñaba, que mi gente escuchara su propio idioma. Sobre todo yo soy guaraní y merezco escuchar eso. Ahora con esa radio tenemos libertad de expresar. Y sobre todo eso significa la unión de los pueblos para que puedan sentir, sí, nosotros tenemos el mismo derecho que la gente de la ciudad como todos los ciudadanos. Yo en sí que me siento feliz, me siento orgulloso de que cada nacionalidad tengamos radio, para que la gente de adentro, o más adentro que vive en la selva, con un pequeño radio, puedan escuchar lo que está sucediendo aquí. Yo creo que es que mantengamos ya ese radio, como que si fuera ya nuestra propia vida. Por primera vez, toda la población ecuatoriana tiene acceso real a la comunicación. Por primera vez, todos nuestros ciudadanos tienen voz. Bueno, luego de esta breve introducción un poco de del contexto de lo que significan las políticas de gobierno del Estado, de la Secretaría de Comunicación sobre desarrollo de la comunicación en el país, entonces le vamos a dar un espacio a Benoit para que pueda comunicarse directamente con ustedes sobre las preocupaciones que pueda tener como Reporteros Sin Fronteras. Bienvenido, Benoit. Gracias.
Bueno, gracias, señor ministro, gracias a ustedes. Creo que sí, está funcionando. Sí, es verdad que no esperaba al principio este evento, pero es un acuerdo que tuvimos, sí, de cierta forma, porque el señor Alvarado emitió en el pasado la idea de tal encuentro y es mi segunda visita en Ecuador. La primera fue en el año 2010, precisamente cuando se empezó a debatir de una primera versión de la ley, lo que dio lugar a un informe de Reporteros Sin Fronteras en aquella época, con algunas recomendaciones en vísperas de un voto que finalmente ocurrió más tarde, es decir, el pasado 14 de junio. Quiero insistir sobre una dimensión de mi trabajo como representante de organización internacional. Tenemos un poder de interpelación, tenemos un poder de recomendación. No pretendemos para nada sustituirnos a las autoridades de un país. Entonces no hablaré de injerencia a este nivel, es solamente un deseo de diálogo que hace parte del funcionamiento normal ahora de una democracia globalizada. Y entonces de nuevo les agradezco por darme también este espacio para participar del debate. La ley fue votada. La verdad es que Reporteros Sin Fronteras, desde el principio que seguimos este asunto, nunca se opuso, como lo recordaba Fabricio al principio, sobre la noción o el principio de existencia de una ley. Entiendo que en este continente, que aprendo a conocer, que hay un marco histórico, una nueva época que se inauguró esos últimos años, que también había que superar o acabar con herencias de dictaduras militares, con así códigos de regulación, códigos de tipos de legislaciones heredadas de época de la Guerra Fría, que impedían, por buena parte, una información plural y que no tomaban en cuenta la nueva diversidad de sociedades latinoamericanas y que además permitían una censura directa sobre los contenidos. Estuve en Uruguay hace un mes discutiendo también con el presidente Pepe Mujica de la futura ley de servicios de comunicación audiovisual, que me parece un modelo en su tipo. Hay elementos que reconocemos en la ley ecuatoriana, hay también aspectos que criticamos y ahí entró. Lo que nos parece importante, y por eso hay aspectos, es que la ley ecuatoriana, y eso hace la diferencia con la ley argentina y la ley uruguaya, es que tiene de una cierta forma una doble dimensión. Hay la dimensión de regulación del espectro de frecuencia, del espectro mediático, y eso se encuentra también en la ley de los países rioplatenses. Por ejemplo, me parece que esta regulación normalmente se apoya, tal que lo dice la ley, sobre la regla de los 3/3, es decir, un espacio para los medios públicos, otro para los medios privados, otros para los medios comunitarios. Si nosotros aprobamos este principio en países como Uruguay y Argentina, ¿por qué no tendríamos la misma aprobación acá en el Ecuador? Entonces, sí, eso supone reglas claras de atribución de frecuencias, de manejo de la pauta oficial, de criterios precisos en la otorga o en la retira de frecuencias. Quizás podría implicar, y eso a mí me parece que el modelo uruguayo, me refiero bastante a eso, tiene el interés de haber implementado antes de esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, una ley sobre radios comunitarios que precisamente define más bien un estatus para este tipo de radio con un formato muy específico y que me parece válido. Después, la ley recuerda elementos fundamentales de la profesión de periodista, como el secreto de las fuentes, como la cláusula de conciencia. Creo que eso hace parte también de los pilares de la profesión, entonces no hay un deseo de oponerse para oponerse. Ahora, entramos
en algo más problemático. No podemos ignorar que desde los últimos años, y Ecuador no fue el único país de la región donde surgió una confrontación entre un nuevo gobierno con un nuevo ámbito político y sectores de la prensa o de sectores de la información y de la comunicación. En este contexto, la ley provoca nuevas inquietudes en cuanto a una regulación más de los contenidos y del manejo de la información. Y eso suscita una inquietud de parte de Reporteros Sin Fronteras, sobre todo en cuanto a la figura central, me parece, en la ley, o la figura relevante, pero inédita en un marco regulatorio, que es la figura del linchamiento mediático. Linchamiento mediático me parece que es una figura que tiene una parte de peligro, en el sentido de que cómo se puede probar que hubo una operación concertada de medios de comunicación para desprestigiar a una persona, a una institución, etc. Es decir, ¿de dónde viene el desprestigio? ¿Viene de la repetición de una información negativa? ¿Viene de la intención de los actores que producen el contenido? Creo realmente que hay este nivel que esclarecer, que precisar realmente las reglas. Tuve un borrador de propuesta de reglamento general a la Ley Orgánica de Comunicación. Todavía no veo las precisiones a este nivel, pero tal vez no sea la versión definitiva del borrador. Linchamiento mediático, también el tema de la información que debe ser veraz, contrastada, contextualizada, de relevancia pública. El problema es cuál va a ser el criterio último y quién lo define para decidir que una información sea veraz, oportuna, contextualizada, etc. Eso hace parte también de las preguntas fundamentales y me parece a este nivel que la ley carece de precisión precisamente para evitar que se genere así formas de también con el linchamiento mediático, pero a este nivel también, una forma de autocensura. Entonces, ¿cómo voy a manejar tal información y por qué esta y no otra, etcétera? Que puede generar confusión. Vuelvo al tema bueno, también sentimos que no hubo más regulación en cuanto a las cadenas. Las cadenas que a veces sirvieron también para replicar a una prensa o medios de comunicación considerados como opositores. Cuando hablo de polarización, me refiero, por supuesto, a cosas como este. Y además pregunto, si bien la ley habla de un derecho de rectificación, ¿cómo se puede rectificar las palabras sobre una persona en una cadena? Creo que hace parte de las preguntas también. Entonces, no sé si toda la ley puede resolver un clima de fuerte oposición donde, y Reporteros Sin Frontera hizo la experiencia de eso, donde hay una cierta tendencia, me parece, pero ustedes van a responder a mis preguntas, lo sé, a una tendencia a contar la mitad de la historia que lo conviene. Voy a tomar un ejemplo y yo sé que tuvimos alguna correspondencia con el señor ministro sobre eso. Hace un año, y terminaré sobre esta historia, hubo una reunión en la UNESCO. Reporteros Sin Fronteras tienen un estatus consultivo dentro de esta organización dependiente de la ONU, cuya sede es como Reporteros Sin Fronteras en París, en mi ciudad. ¿Qué pasó? Es que hubo una propuesta de promoción de parte de la Secretaría General de la UNESCO para que accedamos al otro estatus, que es el estatus asociado. Finalmente, en el marco del debate, por razones de la presencia de una delegación siria, países, dentro de ellos el mío, se retiraron, delegaciones de aquellos países se retiraron y permanecieron países con los cuales, es verdad, tenemos tensiones, como China, como Irán, como Venezuela también, que se opusieron a la promoción de nuestra organización a su estatus. Tomo este ejemplo porque ¿qué pasó después? Hubo una nota de la agencia Prensa Latina
que dijo Reporteros Sin Fronteras excluida de la UNESCO. Eso es una falsedad. Yo puedo pedir una rectificación y además se nos confirmó después de este episodio a través de una carta de la Secretaría General de la UNESCO que no había ninguna exclusión de Reporteros Sin Fronteras. Pero desgraciadamente es que vi en medios de comunicación de otros países, incluso Ecuador, la repetición de esta información que era falsa. Y así me pregunté, bueno, entonces, bueno, ¿a qué, cómo también podemos replicar a eso? Bueno, creo que la mejor réplica de esta forma es también el debate con todos, el debate de todos los periodistas que participan al proceso de comunicación en este país, de información, para esperar también que se precisen los aspectos de la ley que permitirán una información auténticamente pluralista y para todos. Gracias por su atención, realmente. Gracias a Benoit Gerbiou en su primera intervención. Antes de conceder la palabra pues, al señor secretario, no va a ser un debate sino una conversación, y eso hay que aclararlo, es un espacio de diálogo que estamos teniendo en este momento con la intervención del delegado para las Américas de Reporteros Sin Fronteras y obviamente la exposición de las autoridades en materia de comunicación, primera instancia el señor secretario de Comunicación, el doctor Alvarado, y más adelante Patricio Barriga. Para de alguna manera recapitular rápidamente lo que nos acaba de decir Benoit Gerbiou, habla precisamente e insiste en lo que señalamos al inicio de esta conversación, en el sentido que Reporteros Sin Fronteras no ha cuestionado la existencia de una ley de comunicación, ha señalado que era importante tener una ley, ha valorado algunos aspectos positivos, pero se ha circunscrito a dos básicamente que yo he recogido, que lo ha mencionado, la figura del linchamiento mediático, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, así como también quién cataloga cuál es la información de interés público. Le cedo la palabra al doctor Fernando Alvarado. Hola. Ok. Gracias, Fabricio Benoit. Bueno, yo solamente voy a aportar con dos razonamientos de la intervención de Benoit. El uno, Benoit decía que hola. Ya. Un tema que es importante, Benoit, es que tú dices que ha habido que es claro que ha habido una confrontación, pero no existe tal confrontación en realidad, nunca ha existido una confrontación. Realmente lo que ha hecho el gobierno por primera vez es entrar en la arena del debate mediático para defender la verdad, ¿no? Nuestra verdad por lo menos, también exponerla a los ciudadanos. Tú bien decías que de pronto hubo, no me consta precisamente, pero que hubo una desinformación respecto a Reporteros Sin Fronteras y que estos espacios sirven para aclarar. Nosotros desde el gobierno tenemos 6 años practicando este ejercicio de la comunicación, 6 años. Cada sábado escogemos las mentiras más significativas de cierto grupo de la prensa privada. Son 350 enlaces aproximadamente o más. 150. No, 350 aproximadamente. Estamos hablando de que hemos tenido que trabajar 350 y más veces diciendo cómo realmente son las cosas y poniendo en contexto la desinformación, la mentira publicada, etc. Nosotros no confrontamos, simplemente exponemos la verdad. Bueno, podríamos decir que confrontamos con la mentira, pero lo hemos hecho incluso con medios públicos y con medios administrados por el Estado. Pero bueno, por lo menos estos medios no aparecen tanto en la escena de los enlaces porque se han equivocado, porque no pusieron bien una información o porque pusieron una foto que no correspondía al contexto de la noticia. Pero hay otro grupo de medios que
se han dedicado a esta tarea. Ya lo hacen de manera recurrente, estamos hablando de 350 enlaces, editorialistas que desinforman, pero en lo personal, la parte política no tiene nada que ver con la información verdadera o la falsa, simplemente exponemos. Entonces, esa confrontación no existe. Aquí hay un auditorio completo, lleno de medios privados, y efectivamente, de estos 350 enlaces, no ha habido una sola vez en que un medio de comunicación haya dicho o haya probado que hemos mentido en estas aclaraciones. O sea, han sido aclaraciones contundentes, sustentadas, fundamentadas. Y cada enlace tiene cerca de 4 mentiras o desinformaciones o tergiversaciones o ausencia de contexto de la información, cerca de 4 propuestas en cada enlace, multiplica eso por 350 enlaces y son las escogidas, hay muchas más. Entonces eso es un ejercicio de mejoramiento de la información, de mejoramiento de la prensa, pero no existe la tal confrontación. Tanto es así que el presidente de la República, el gobierno, los ministros van a cuanto medio de comunicación haya a lo ancho y largo del país, a cuantos medios de comunicación, privilegiando los medios medianos y pequeños, porque son los que nunca antes tuvieron una oportunidad. Siempre los funcionarios públicos iban a los medios grandes, pero no iban a la diversidad. Entonces esto es sumamente importante aclarar, no existe la confrontación. Si alguien en el auditorio está en desacuerdo, lo puede decir más adelante con toda tranquilidad. Y lo de las cadenas, tú decías que cómo puedes rectificar ante una cadena. Es simple, hay un consejo de regulación ahora, antes no había. Antes teníamos una ley de radio y televisión emitida por la dictadura militar. Y no había ninguna posibilidad. Es decir, si nosotros hubiésemos querido ser un gobierno represor, que no permitimos las libertades, que no permitimos que la gente se exprese, nos quedábamos con la perfecta ley de la dictadura militar. Y pasábamos gobernando con esa ley. Pero no, propusimos una ley, que haya más capacidad justamente de participación. La ley está con ese enfoque democrático, de derechos y de protección de derechos, también de los ciudadanos, derechos de los comunicadores, derechos de los periodistas. Ahora, bueno, ¿cómo han logrado pedir rectificación las personas que se han sentido aludidas en las cadenas? Bueno, te puedo comentar que tengo 19 juicios penales. Para eso está la ley. Yo no soy un funcionario que tenga inmunidad y he recibido 19 juicios penales y no de ciudadanos comunes, de actores importantes, asambleístas, que tienen inmunidad. Y me he defendido. ¿Pero cómo me he defendido? Me he defendido con la verdad. No ha habido una sola prueba de que nosotros hayamos mentido, hayamos hecho daño a alguien, sino diciendo la verdad. Que esa verdad les haya afectado en su imagen política o en su propuesta de medios o qué sé yo, eso ya no tenemos la culpa nosotros, simplemente exponemos la verdad. Entonces sí hay la posibilidad de rectificación. Y cuando nos hemos tenido que disculpar, nos hemos disculpado porque también nos hemos equivocado. Lo ha hecho el propio presidente de la República en sus enlaces ciudadanos. Hemos hecho las aclaraciones pertinentes. Eso no significa que no vamos a seguir, en algunos casos, cometiendo errores. Pero lo más importante es que nosotros miramos hacia la defensa de la verdad, hacia la contrapropuesta de la información, para que los ciudadanos comunes y corrientes, así como los reporteros, los informadores, puedan tener una posibilidad de comparar, una alternativa a la noticia que han recibido. Sobre el linchamiento mediático me gustaría pasarle la pelota, como se dice, en la cancha a Patricio y sobre lo de contextualizado. Creo que eso tiene que ver con la ley de comunicación. Gracias. Antes de la intervención de Patricio, quisiera conocer si Benoit Gerbiou tiene alguna suerte de, dentro de esta conversación, réplica a lo que acaba de señalar el doctor Fernando Alvarado. Por favor. De replicar. No, porque cuando hablo también sobre el tema de las cadenas,
con un valor de regulación es que, bueno, en materia de contenido, es que a veces las cadenas se convirtieron en forma de réplica contra cosas consideradas como mentiras, etc. Pero el problema también de estas cadenas es que se imponen de forma obligatoria a todos con la posibilidad de interrumpir programas. Y eso no le parece que alimenta una confrontación, en el sentido de después los medios, y sobre todo los medios que designados a través de las cadenas, te dicen, bueno, se trata de una forma de censura, es decir, que interrumpen nuestra palabra, y que además, bueno, muchos de ellos te dicen también, pero el problema es el gobierno dice a sus ministros, pero no hablar con nosotros, no hablar con nosotros. Estoy acá para preguntar. Te dicen, bueno, entonces, ¿cómo quieren rectificar a través de este método, pero no responden al espacio que podemos dedicar precisamente para permitir una rectificación de su parte? ¿Cómo lo ves? Bueno, solamente para su información, el canal Ecuavisa vetó 3 veces al presidente de la República, con invitación aceptada al presidente de la República, un canal importante en Ecuador, 3 veces lo vetó. Y no quisieron recibir al presidente de la República. Y lo he repetido en muchos foros, y Ecuavisa no me dejará mentir ni me va a contradecir. Y sería bueno que Ecuavisa hable de esto el día lunes, sobre la denuncia que estoy haciendo frente a Reporteros Sin Fronteras, que vetaron al presidente de la República, el representante más importante del Estado ecuatoriano. Lo vetaron por algún capricho personal. Si vetan al presidente de la República, ¿cómo los ministros de Estado, que son parte de un cuerpo colegiado de gobierno, por llamarlo así, tienen que acudir a este espacio? El canal Teleamazonas despidió a una importante periodista del canal porque osó entrevistar al presidente de la República en otro espacio sin permiso de su gerente. ¿Cómo podemos nosotros acudir a un canal de televisión que actúa así con sus periodistas? Hoy esa periodista trabaja en el canal público, en el canal administrado por el Estado. Y así te puedo dar muchísimos ejemplos. Entonces nosotros vamos, primero, donde somos bienvenidos. Segundo, donde no somos maltratados. Tercero, donde no somos editados. Tenemos la libertad, el derecho de escoger a dónde queremos ir. Así como muchos periodistas de los canales opositores, que tampoco me dejarán mentir, han sido invitados a espacios de entrevistas en conjunto para participar con el presidente de la República y se han negado a estar en ese espacio. Entonces hay una suerte de la ley del embudo. ¿De la ley del embudo? Es decir, nosotros tomamos las decisiones, nosotros vemos si lo entrevistamos o no, nosotros vemos si participamos o no, pero queremos que vengan. Entonces no hay una coherencia en este pedido. Sobre las cadenas de interrupción en el espacio, es el derecho ciudadano. ¿Cuál es nuestra política? Si en un espacio de televisión o de radio se desinformó, en ese espacio, en ese horario, nosotros ponemos nuestra versión. Esa es la lógica. Y no interrumpimos a todos los canales al mismo tiempo. Si la información se tergiversó en Ecuavisa o en Teleamazonas, solamente ponemos la aclaración en Ecuavisa o en Teleamazonas en ese mismo horario, con ese mismo periodista o entrevistador. Entonces tiene una lógica, porque no vamos a interrumpir una telenovela o un espacio de entretenimiento para poner una versión que nunca fue emitida en ese espacio. No hay otra manera de hacerlo tampoco. Y no podemos tampoco, las cadenas te ahorran tiempo, porque muchas veces son transversales. Hay cadenas en las que aparece el ministro de Finanzas aclarando una tergiversación importante sobre las finanzas, la ministra de Inclusión Económica y Social, el ministro de Vivienda. Varios ministros participan en una sola cadena, porque no puedo meter a 4 ministros pues, en un espacio de noticias. Pero sí necesito, sí tienen el derecho los ciudadanos y nosotros la obligación de informarles de manera adecuada y poner la versión nuestra.
Entonces yo creo que más bien eso enriquece el debate, enriquece la información. Los ciudadanos, como dicen los propios medios de comunicación, tienen la opción de cambiar de canal, o tienen la opción de no creernos, o tienen la opción de creer al periodista, tienen la opción. Pero al final del día, este ejercicio, de una u otra manera, es bienvenido por los ciudadanos. Por ejemplo, en el Enlace Ciudadano tenemos un medidor de audiencias, y en donde más permanece la audiencia y sube el pico de atención es justamente en las aclaraciones que hacemos sobre la tergiversación de la prensa. Ese es el espacio que más espera el público cuando ve el Enlace Ciudadano. Y también hicimos una encuesta sobre las cadenas, una encuesta a los ciudadanos, porque nos preocupamos justamente de estas inquietudes de ustedes, y los ciudadanos, en su gran mayoría, un porcentaje muy bajo criticó las cadenas, pero en su gran mayoría, un altísimo porcentaje, le podemos hacer llegar eso a ustedes, aplaudió que se hagan estas cadenas, porque dice, por primera vez tengo la otra versión. Antes no tenía ninguna posibilidad, pero ahora sí tengo otra versión. Y además de esto, hay muchísimos casos de ciudadanos, periodistas, que han sido, por ejemplo, despedidos de manera ilegal de medios de comunicación importantes en el país, sin ninguna indemnización, despidos intempestivos, y que no tienen ni en su propio medio la capacidad de expresarse. Entonces, como gobierno, tenemos que darle un espacio. Y tenemos una cantidad de cadenas donde periodistas denuncian que han sido explotados, maltratados y despedidos de manera intempestiva de estos medios de comunicación. Entonces, yo creo que Reporteros Sin Fronteras, llamándose Reporteros Sin Fronteras, debe cruzar esa barrera y debe buscar la protección de los periodistas, el derecho laboral, una paga decente, este tipo de cosas. Y aplaudir de una u otra manera los espacios que estos periodistas tienen para expresarse. Y que ahora tienen una diversidad de medios públicos, administrados por el Estado, comunitarios, donde también pueden encontrar espacios, porque ha habido una suerte de cacería de brujas. Cuando un periodista critica algún medio de comunicación, no consigue trabajo en ningún otro medio de comunicación, porque ya su nombre queda en la lista oscura del periodismo. Entonces ese tipo de cosas también a nosotros nos preocupan mucho. Benoit. Gracias al doctor Fernando Alvarado y también a Benoit Gervier en esta primera parte de este cónclave que nos ha congregado pues aquí en el auditorio de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social. Vamos a continuar. Quiero dar la bienvenida y la palabra al presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el licenciado Patricio Barriga. Con él vamos a conocer precisamente los contenidos de la Ley de Comunicación que está vigente desde el 25 de junio de este año, aprobada por la Asamblea el 14 de junio, promulgada por el Presidente de la República el 22, publicada en el Registro Oficial el día 25 de junio. Patricio, bienvenido. Gracias. ¿Está bien? Gracias, Fabricio. Bienvenido, Benoit, Fernando, buenas tardes a todos. Sobre todas las cosas quiero destacar la presencia amplia de periodistas, comunicadores, representantes de medios locales, vemos acá representantes también de las productoras independientes, representantes propietarios de los medios de comunicación privados que también están en este auditorio y que no precisamente responden a aquellos que son los más grandes, los nacionales, sino más bien a aquellos que históricamente fueron invisibilizados, y a todos los ciudadanos en general que tienen que ver con la comunicación y que permanentemente intercambian, producen o reciben información. Digo que quiero relevar este escenario porque en estos últimos 6 años, bueno, a todas aquellas mediciones, diagnósticos, análisis que han hecho distintas organizaciones que dicen estar interesadas en los derechos de los ciudadanos, o al menos así se disfrazan, han levantado sus estudios tras reuniones con puertas cerradas. Yo recuerdo una precisamente que la sostuvimos con la Sociedad Interamericana de Prensa, que para mí es la sociedad de infinitas preocupaciones, porque puertas adentro efectivamente reconocieron los excesos y los vicios de sus socios, y puertas afuera pues leyeron al pie de la letra el mismo libreto, la CIP
expresa una profunda preocupación. Por ello me ha sorprendido gratamente esta reunión, que ciertamente es mucho más representativa, más democrática, para que se pueda echar abajo esos mitos construidos perversamente en ciertos medios de comunicación y ONGs, en donde han propalado una supuesta vigencia de una ley mordaza en un país antidemocrático. Nada más ajeno a la verdad, compañeros. La Ley Orgánica de Comunicación no es sino el fruto de las luchas cotidianas de todo un pueblo el que soberanamente dijo sí, mediante referéndum aprobatorio el 28 de septiembre del 2008, a una nueva constitución, una nueva carta política en la que se ordenó que sus representantes en la Asamblea expidan una ley de comunicación, ley largamente debatida, expuesta, sobreexpuesta, adjetivada hasta la saciedad, señalada por quienes la miraron como amenaza no a los derechos de las personas, sino a sus intereses económicos. Solamente 5 años después, el 25 de junio del 2013, finalmente se dio a luz a una nueva normativa que, en consonancia con el nuevo orden económico y social que pretenden las naciones progresistas, nace esta ley de comunicación que plantea el desarrollo y la protección fundamentalmente de los derechos que en este ámbito gozamos todos y todas en este país. 119 artículos, 24 transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias. Estos 2 últimos artículos que demuelen una ley de la dictadura que bien podría haber sido utilizada para cerrar medios y de la que nadie hizo en su momento ninguna advertencia, quizás seguramente porque en el Consejo Nacional de Radio y Televisión estaban bien representados los administrados. Los derechos de la comunicación que refleja esta ley orgánica ya estaban establecidos en la sección 3ª de la Constitución de la República, que van desde los artículos 16 hasta el 20, en donde se proclama la igualdad, la inclusión, la diversidad, garantiza el acceso a la información, promueve y fomenta la participación ciudadana y obliga fundamentalmente al Estado a crear las condiciones materiales, sociales y políticas para su cabal ejercicio. De esta ley nacen las 2 instituciones, el Consejo de Regulación, que es un cuerpo colegiado con representación del Estado, no de gobierno. Y quiero hacer esta distinción porque quizás el ruido político y quizás la información que ha trascendido las fronteras ha sido que este es un consejo prácticamente de gobierno. Bueno, aquí están consejeros que representan, por ejemplo, a los municipios, a las prefecturas, a los gobiernos parroquiales. Está la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, perdón, de los consejos de igualdad, de participación ciudadana y por supuesto que está el Ejecutivo. Claro que sí, porque esta es una función encargada de formular política pública y debemos tener una coordinación necesaria con todas las instituciones del Estado para plantear, para diseñar, para formular esas políticas públicas y estar en consonancia con los objetivos claramente establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación. La misión del Consejo de Regulación entonces es ajustar los mecanismos y las condiciones que permitan este ejercicio de derechos. Y la segunda institución es la Superintendencia de Información y Comunicación, organismo que velará el cumplimiento de la ley, por supuesto, y establecer las sanciones administrativas que correspondan dentro de un debido proceso. En este marco está su creación, no para favorecer o proteger al gobierno, no para restringir mensajes o contenidos que incomoden al presidente, sino para proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por ejemplo, aquellas personas que han sido víctimas de las malas prácticas profesionales o de intereses particulares o corporativos que bajo un manto de legitimidad han estado presentes. Yo quisiera que se entienda perfectamente aquello, que esta ley efectivamente trabaja por la edificación de una sociedad que busca la equidad y la justicia como condiciones sustanciales para el desarrollo y para la promoción y generación de capacidades entre todos los actores de la comunicación, del sistema de comunicación, y que rechace este tipo de situaciones. Por ejemplo, que tenemos un video que ha sido emblemático, porque aquí se destaca el caso, por ejemplo, de la familia Campaña, quienes fueron acusados de filicidas por el solo hecho de tener profesar una religión diferente a la católica, una religión que quizás en su ejercicio no admite que puedan ver, por ejemplo, un médico a sus niños, pero sin embargo ya hubo una sentencia, un juzgamiento mediático que los tachó de haber asesinado a sus propios hijos. Veamos. Los medios lamentablemente lo que hicieron fue satanizar
un accidente que nos pasó en casa. Estuve preso porque los medios indicaron algo que nunca fue verdad y la policía tuvo que, por presión de la prensa, actuar. Lamentablemente no pudimos ni asistir al velatorio de nuestros hijos porque se nos acusaba de un felicidio, en este caso, el cual nunca fue verdad. Sí, estoy a favor de que se cambie esa ley de comunicación porque lo he vivido en carne propia. Hay muchas personas que piensan que no, pero hasta cuando no les sucede, no van a poder pensar como yo pienso. Un testimonio duro, un testimonio real, un hecho que sucedió, un hecho que fue destacado en algunos medios de comunicación desde esa línea, desde la espectacularidad. Allí hubo la sentencia y el juzgamiento a estos dos padres que los tacharon de haber asesinado a sus hijos. Sí. Solamente un paréntesis que me parece muy importante. Quería contarle esta historia, esta parte de la historia. Yo me reuní con el señor Campaña, estaba destrozado con su esposa y ellos querían sacar su imagen de adelante porque no tuvieron oportunidad de rectificación. No hubo nadie que les diera un espacio. Y esta noticia que le agravó su situación salió en Teleamazonas. Yo hablé con una alta dirigente de Teleamazonas y le pedí que llamaran a los señores y le den un espacio para que ellos cuenten su verdad porque le habían hecho un daño enorme. Nunca le dieron el espacio, nunca los llamaron. Eso no lo puedo olvidar. Gracias, Fernando. Y justamente este es uno de los aspectos positivos que trae la ley. En el artículo 71 se establecen una serie de responsabilidades que aún el más acérrimo detractor, pero decente por supuesto, reconocerá como necesarias de cumplimiento para una buena comunicación social. El artículo 71 de la ley refiere, por ejemplo, al respeto a los derechos humanos, al desarrollo de un sentido crítico en los y las ciudadanas, la obediencia a la Constitución y las leyes, la participación ciudadana, la denuncia social, la promoción del diálogo, la contribución a la paz social, la educomunicación, entre otros. Ciertamente no desconocemos que haya criterios diferentes y que en la natural confrontación de ideas se hayan abierto espacios de discusión pública sobre la ley y sobre algunos artículos que han generado cierta controversia y que quizás se han reflejado más desde la esfera de lo político. Por ejemplo, el artículo 26 que hacía relación, justamente Benoit, relacionado con la figura del linchamiento mediático. Este artículo, por ejemplo, ha sido merecedor de hojas y hojas en los periódicos y minutos que se han hecho horas en los medios de comunicación audiovisual. Es más, en la búsqueda justamente de descubrir otros ángulos para mantenerlo vigente como noticia, hasta se hizo una disertación sobre el término linchamiento, un análisis etimológico, un análisis lingüístico para demostrar que se estaba supuestamente pretendiendo linchar, ejecutar tumultuariamente al periodismo de investigación. Pero la ley es clara y se prohíbe la difusión de información en el artículo 26 que no esté enfocada a descubrir honestamente la verdad de un hecho, de una acción, sino que el propósito sea la afectación a un tercero, la afectación en su reputación, a su nombre, a su buen nombre, a su dignidad, a sus derechos, un complot o un pacto de dos para dañar su imagen. La sanción, la disculpa pública. Y esto tiene que ser probado dentro de un debido proceso. Por eso es que este artículo, el 26, ni siquiera ha admitido una precisión dentro de un reglamento general. Y yo no sé si es que este es el temor, a disculparse públicamente o a hacer descubiertas estas prácticas ilegítimas que ahora las visibiliza la ley, pero que siempre estuvieron allí. Yo recuerdo en mi ejercicio periodístico, por ejemplo, cómo algunos medios de comunicación, cuando estos estaban tomando decisiones, las autoridades estaban tomando decisiones sobre aspectos que podrían afectar sus intereses, fundamentalmente económicos o políticos también, pues prácticamente había una concertación para pedir la renuncia de ese funcionario. Y ese funcionario, el único que tenía que irse es a una capilla, ya se le ponía la cruz. Había entonces que la máxima autoridad pedirle su renuncia. Y eso ocurría con muchísima frecuencia. Y por esa misma realidad, en una lectura justamente de esta, es que se incluye este artículo, el del linchamiento mediático, dentro de la ley. Perdón que te interrumpa, me hace acordar ahora que los medios agremiados en la EDEP, en la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, al mismo tiempo y con el mismo discurso, pero con distintas palabras,
le pedían al presidente de la República mi destitución, todos concertados. ¿Por qué? Porque José quizás criticar un medio o algo, no me acuerdo, pero antes sucedía esto en este país. Los medios de comunicación imponían ministros, imponían directores y sacaban presidentes también. Gracias, Fernando, por el apoyo. Bueno, ciertamente, sí, por supuesto. Y aquí hay que destacar que la primera obligación que tiene un periodista es decir la verdad. La segunda, guardar absoluta lealtad para con los ciudadanos y ciudadanas. Y la sustancia misma de una buena práctica profesional, la verificación, la contrastación de las fuentes, temas que por supuesto están garantizados justamente en la Ley Orgánica de Comunicación y que están garantizados por la propia Constitución. Allí se habla de la prohibición de censura previa, con toda la fianza de los derechos que asisten a un profesional de la comunicación social. Por tanto, no está en juego la investigación, ni menos aún esta se encuentra amenazada, como quisieron posicionar de manera reiterativa que el tema del linchamiento mediático, que el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación anulaba toda posibilidad de investigación periodística. Más bien, lo que la hace es robustecer, al menos en mi criterio, creo que nos pone en el horizonte de mejorar nuestras prácticas profesionales, nuestras prácticas periodísticas. Otro tema deliberadamente seleccionado en esta batalla política cuya campaña ha trascendido fronteras y que preocupa a reporteros, entiendo su preocupación, más bien debe ser la de encontrar toda la información para hacerse un criterio, ha sido el de la relevancia pública, que también lo ha tocado ahora Benoit en esta tarde, y la información como un bien público. Pues bueno, tenemos noticias, efectivamente, la información es un derecho consagrado en nuestra Constitución y por lo tanto es deber del Estado asegurar el pleno ejercicio, y en este caso la libertad de expresión fundamentalmente. Si se relega su capacidad, quedamos entonces a merced de las fuerzas del mercado y de sus actores principales. Y servicio público, porque ciertamente se refiere a una prestación a la que depende justamente el normal desarrollo de una sociedad suministrado por el Estado o por privados. Y el otro tema, que también ha sido tocado por Benoit, que es el tema de la relevancia pública y un supuesto temor de quién califica que es relevante o no. Pues bueno, es aquella información que puede afectar positiva o negativamente a los ciudadanos y por tanto somos todos quienes quienes podríamos ser los beneficiados o quizás estafados justamente por la inclusión o exclusión de determinados temas, de determinada información. Y esto lo sabemos muy bien. Trabajamos en una mesa de trabajo, posiblemente quizás allí se ejercite esta práctica, ¿no es cierto?, de interpretar, de definir qué es lo que puede llegar a interesar a la gente. Sí. Fernando. Solo un ejemplo es que información de interés público. Tenemos un claro ejemplo de lo que es información de interés público, Benoit. En el pasado, antes de este gobierno, los banqueros eran dueños de los más grandes medios de comunicación del país, TC y Gama, ¿no? Ellos no informaron noticias de interés público. ¿Qué era lo de interés público que ellos no informaron, que ocultaron, que era de beneficio de los ciudadanos? La quiebra y el fraude de la corrupción de sus bancos. Y la gente se quedó sin su dinero, se llevaron el santo y la limosna, hubo suicidios, familias destruidas, la migración exportada a Francia, España, Italia, Estados Unidos, a causa de no recibir en su gran mayoría y fundamentalmente información de interés público. Por eso hoy la ley protege a los ciudadanos para que reciban información de interés público y puedan protegerse y tomar decisiones de sus vidas, de sus inversiones, de todo lo que tengan que hacer cada día. Si me permiten una pregunta. No, por ejemplo, sí tenemos, porque es un caso que volvió varias veces en las discusiones que tuve sobre el caso del primo del señor presidente Pedro Delgado. ¿A qué punto se puede decir, mira, bueno, hubo aparentemente una mentira sobre el título universitario, bueno, este señor no lo tenía, bueno,
La repetición de esta información dentro de los medios de comunicación, podemos considerar que eso daña la reputación, tiene un impacto negativo sobre el honor personal del señor Delgado, pero también hay una información de interés público, es que este señor no tenía el título que pretendía tener. Entonces, mi pregunta, a través de eso, el cuestionamiento que hago sobre la ley, es ¿cuál va a ser la aplicación exacta para decidir en un caso como este, por ejemplo, a qué momento entramos en la relevancia pública y la protección del honor? Bueno, el caso de Pedro Delgado es un caso clarísimo. Los medios de comunicación empezaron a difundir noticias sobre un mal manejo, sobre rumores sobre Pedro Delgado. Nosotros nos informamos a través de los medios de comunicación, utilizamos esa información, que era de interés público el gobierno, y lo llamó al señor a una reunión y el propio presidente de la República dice, muestra el título. El señor no mostraba el título, mostraba un papel, mostraba cualquier cosa. El presidente de la República envió a su secretario particular o el equipo del secretario particular a Costa Rica a reunirse con la gente del INCAE, me parece, porque eso es información privada que el INCAE no lo da sino más. Y le hizo una petición especial y le entregaron. Se comprobó la falsedad del título y como gobierno le obligamos al señor que diga la verdad ante el público y reconozca que había falsificado el título. De allí que vengan las otras historias de que por qué no lo detuvieron en ese momento. Insisto en aclarar, porque aquí muchos medios han actuado de absoluta mala fe, cuando es simple frente a la ley. Un caso tan viejo de falsificación de un título no puede detenerse a un ser humano, por más presidente de la República que sea, sin un debido proceso. Tenía que generarse una denuncia, tenía que actuar el fiscal, no era un delito flagrante, no se podía detener al señor, ni siquiera se le podía no permitir la salida del país. Es decir, solamente quedarnos con la promesa del señor de retornar, pero nunca retornó. Entonces es un caso que nos avergüenza y nos apena, pero actuamos con absoluto apego a la ley, con transparencia, y nunca hemos criticado a un medio de comunicación por denunciar algo verdadero. El mismo caso del hermano del presidente de la República. Pregúntale al Diario Expreso, que publicó la investigación, a ver si ha tenido pues, algún reclamo por la investigación que nos permitió detener ese abuso del hermano del presidente de la República, en este caso, sobre el contrato con el Estado. Pero el presidente fue tajante, claro, y actuó en beneficio del pueblo ecuatoriano y paró esos contratos con el Estado. Y se actuó en absoluta justicia y además se sentenció, en estos momentos, hace pocos días se ha sentenciado, que ni él ni su abogado pueden reclamar por supuesto perjuicio de sus negocios o sus inversiones. Que antes se decía que el presidente había parado eso solamente para poner una cortina de humo para que su hermano pueda demandar al Estado y cobrar indemnizaciones millonarias. Ni lo uno ni lo otro, pero algún medio se ha pronunciado al respecto. Esa noticia pasó debajo del puente, pero lo otro no. Entonces, sí hay un claro sesgo de información, pero la actuación ha sido totalmente transparente y apegada a derecho y a las políticas, a la ideología, a la visión del gobierno y del presidente. Y sobre este tema, algo más, el tratamiento informativo que se dio a este caso, si bien es cierto, era necesario poner en el debido contexto que podría haber sido pariente del presidente de la República, primo en segundo grado, en realidad que lo conoció mucho más tarde y circunstancialmente cuando el presidente de la República era catedrático de una universidad, un catedrático universitario, y compartía precisamente esas funciones, era colega Pedro Delgado. Pero la manera, el tratamiento que se le dio esa información de manera reiterativa, cómo se referían, el primo del presidente tenía una clara intencionalidad de afectar la imagen del presidente, de vincularlo de alguna manera con algún hecho delictivo, con un hecho de corrupción. El tratamiento y la forma como se lo hizo. Y de estos hay varios ejemplos. La propia ley de comunicación, la adjetivación necesaria a la ley de comunicación es la ley Mordaza. Y hubo una campaña luego de expedida la ley de comunicación supuestamente informativa que hizo la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos sobre la ley inconveniente de comunicación. Yo creo que
allí me parece que se está en alguna forma violentando preceptos éticos. Ese es el tratamiento. Bueno, de todas maneras, yo creo que estos temas han sido quizás deliberadamente visibilizados. Evidentemente yo creo y entiendo perfectamente cuáles son las preocupaciones que tiene posiblemente el contexto de Francia, en donde se desarrollan muchos de los representantes de los delegados de Reporteros Sin Fronteras. Quizás es distinto del contexto en que se desarrollaron aquí nuestros medios de comunicación y las formas y las prácticas que tuvieron nuestros colegas periodistas, y no necesariamente ellos, porque yo sí creo que hay periodistas, y creo que esa es una condición sine qua non, de que salen a las calles a buscar información de manera honesta. Yo creo que cuando uno llega a a las mesas de trabajo y se encuentra ya en las discusiones con su editor o con su jefe de información, con el director regional, y en el caso, yo puedo decirlo, acá cuando yo trabajaba como periodista, quien definía los temas y quien definía quién entraba o no en la pantalla y cómo se daba ese tratamiento en la pantalla, era el gerente general o el gerente de ventas. Pero bueno, de todas maneras yo creo que es momento de más bien hablar en positivo de la ley, porque ciertamente ha marcado hitos como el desarrollo, por ejemplo, de las capacidades y el talento de nuestros artistas en todas sus manifestaciones. Aquí más adelante vamos a tener una exposición de un proyecto que lo llevó adelante la Secretaría de Comunicación. Puede ser, no voy a ser modesto, que lo trabajamos justamente allí cuando estábamos en la subsecretaría, y lo trabajamos con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Patrimonio en ese entonces, de Expresarte. La promoción de programas, Ministerio de Educación, los programas de promoción cuyos contenidos pueden ser edificantes para una sociedad en donde están representados todos los ciudadanos. El artículo 38 o 36 me parece que tiene que ver con la obligatoriedad que tienen los medios de comunicación de visibilizar esos grupos históricamente excluidos, ¿verdad?, a los pueblos ancestrales. La representación de todos los ciudadanos con todas sus voces, su cosmovisión, su diversidad, la incorporación de una cuota de pantalla para la producción nacional independiente, que nos obliga a todos nosotros, a desarrollar una industria cultural, por fin. La democratización del espectro radioeléctrico, y quizás esta sea la parte fundamental, esencial, porque cambia las relaciones de poder y propiedad justamente de esos medios de comunicación, y porque debemos argumentar también que históricamente este país sufrió las consecuencias justamente de esa concentración de medios, un escenario que ciertamente no favorece a la democracia. Porque así se dominan las audiencias, con la propagación de un discurso interesado, con quizás la concentración de la facturación de la publicidad, y que eso ha sido un hecho determinante para que no surjan los emprendimientos locales. Y obviamente a través de esto que han instalado una agenda setting, una agenda informativa única desde este horizonte de intereses. Por ello, quizás uno de los aspectos claves, digo yo, que de esta ley es la democratización del espectro radioeléctrico para promover el reparto equitativo del 33, 33, 34 para los medios comunitarios, y esto ciertamente es un imperativo. El espectro es un recurso que incide definitivamente en la democratización de las sociedades y por tanto en la configuración de una ciudadanía activa, participativa. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Entiendo que la Autoridad de Telecomunicaciones ya expidió el último reglamento que le obligaba justamente, que es el de concesiones y autorizaciones, y en donde establece las reglas claras justamente quienes van a participar en ello. Fundamentalmente los medios comunitarios, que van a tener prioridad. Los medios públicos de asignación directa cuando no haya competencia por la misma frecuencia, y por supuesto un concurso con criterios de calificación del proyecto comunicacional que está a cargo del Consejo de Regulación, y que estamos trabajando justamente en un reglamento específico para determinar cómo, mediante acciones afirmativas, podemos nosotros establecer un informe vinculante para la Autoridad de Telecomunicaciones para que puedan ser entregadas estas concesiones. Eso es, y muchísimas gracias. Muchas gracias a Patricio Barriga, al doctor Alvarado y también a Benoit Gerviu en esta primera exposición. En minutos, amables colegas, audiencia que se ha congregado aquí, vamos a iniciar un
una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interactuar con nuestros invitados. Pero antes, quiero dar paso a otro elemento muy importante que bien lo han citado tanto el doctor Alvarado cuanto Patricio Barriga, que tiene que ver con la necesidad de impulsar otras manifestaciones de comunicación, que tiene que ver mucho con productos comunicacionales diferentes. Quiero dar paso a la exposición sobre espacios para aportar a la sociedad con productos de buena calidad y en primera instancia darle la bienvenida a Felipe Pinzón. Él es el productor de Expresarte. Seguramente muchos de ustedes habrán visto en la televisión esta iniciativa muy importante a nivel cultural. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias, Fabricio, Patricio, doctor Alvarado, Monsieur Benoit. Compañeros, colegas, productores, compañeros de los medios de comunicación. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Les dejamos unos obsequios sobre sus escritorios donde tienen 12 capítulos que los pueden ver en su casa, en su país. Vamos, por suerte, ya 47 programas, mañana sale el número 48 de Expresarte al Aire. Si podemos poner la presentación, por favor. Ok, lo que vamos a hacer es una exposición sencilla que pretende explicar qué es Expresarte, que nace como un proyecto que es un punto en común entre ciudadanos, productores, que teníamos la intención de generar un programa de calidad sobre arte de este país, para demostrar la calidad que existe en este país, tanto para la producción como ya el talento artístico como tal, y ese punto en común y esa intención que el gobierno tenía de generar este espacio también de inclusión y democracia. Entonces, fue ahí que, como mencionaba Patricio, hace ya, vamos a cumplir un año, porque nuestro primer programa salió el 16 de noviembre, pasaron algunos meses antes, donde nos sentamos varias veces a tratar de fraguar este proyecto llamado Expresarte. Hoy por hoy somos básicamente un programa de 60 minutos, sin cortes comerciales, que sale una vez por semana. Sí, en todos los canales nacionales, aproximadamente en 450 canales del país, entre canales privados, nacionales, locales y cableoperadores. Nuestro formato es revista artística, ¿sí? Y creo que la mejor forma de presentarnos es con un reel que hemos preparado para esta reunión, que dura 2 minutos, para que tengan una idea de lo que es Expresarte aquellos que no lo conocen. Por favor, el video 1. Este país nos sirve para inspirarnos. ¿Dónde más puedes darte el lujo de ver este amanecer? Recibir una sonrisa así, resplandeciente. Ángel de luz. Somos tradición, somos cultura, talento, costumbres, somos parte del país. Oh tierra noble y galana, jardín de lindos amores. Pienso que no hace rap porque somos mujeres, sino hace rap como cualquier hombre lo podría hacer. No nos van a callar, nuestra voz quiere buscar. Así como somos de este país, de Ecuador, a lo mejor pequeño en territorio, pero la gente tenemos un corazón muy inmenso, muy grande. Con el negrito de la salsa, apretadito, con el negrito de la salsa. Tenemos color, tenemos historia, tenemos culturas, diversos y bellos, eso somos. La inspiración para compatriotas, artistas que encuentran en cada detalle la oportunidad de retratar, pintar, escribir, cantar. No te prometo las estrellas ni el cielo, ni concederte algún tipo de deseo. El arte lo que hace es expresar y reafirmar el punto de partida de algo que va fortaleciendo al país. El arte en el Ecuador se toma a la televisión. Expresarte. Revolución y renacimiento. Patria, revolución y renacimiento. Patria, tierra sagrada. Le paramos, por favor. Ok, volvemos a la presentación. El objetivo de este programa es básicamente generar un espacio
que se ha ido convirtiendo sí en un modelo, en un espacio que pretende impulsar y promover el talento nacional, al artista nacional y su calidad. Este programa lo que busca en esencia, no, antes por favor, antes, estamos pasados las diapositivas, antes, hasta ahí. Este programa lo que pretende en esencia es priorizar al artista nacional, y tal vez esto es un cambio de lógica, porque no quiere decir que se trata de poner al artista en contra de los medios de comunicación, pero sí se trata de cambiar la lógica de la relación entre el artista y el medio de comunicación. La prioridad para nosotros es la obra, es el arte. Todo lo demás, incluidos nosotros como productores que hacemos este programa, el apoyo del Estado, los productores que están adentro, los medios de comunicación que difunden este programa, somos de alguna manera los ingredientes que permiten que esta fórmula se vuelva exitosa, pero finalmente la cereza del pastel es el arte, es el artista, es su obra. Entonces nosotros lo vemos así, y es así que hemos planteado el formato de nuestro programa. Siguiente, por favor. No, siguiente video, siguiente lámina. Bueno, antes de la ley de comunicación, porque Expresarte nació al aire en un 16 de noviembre del 2012, nosotros nos amparamos en una ley de radiodifusión y televisión, que rezaba lo que está ahí escrito en el artículo 46, que hay una palabra que nos llama la atención, que es esto de propender. Y propender significa intentar hacer algo, o dice inclinarse o tender hacia algo. Y parece que eso no fue suficiente, si bien nosotros nos apoyamos en algo que existía para generar este programa en un horario fijo, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, etcétera, pero no éramos la primera vez o no era la primera vez que pasaba eso. Había programas anteriores, nuestros artistas, etcétera, que ya lo hacían. Hubo incluso muchos años en los que simplemente esta ley no se aplicaba. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que no era solamente un tema de conseguir espacios en los medios, sino de cómo aprovechar y utilizar de mejor manera esos espacios. Entonces, es de ahí que cuando aparece la ley de comunicación, obviamente nuestro programa, que tiene un concepto y una esencia pública, fue de la mano y nos convertimos de alguna manera en un referente, porque esa era la intención de lo que podría ser un programa, en este caso de televisión, sobre arte, hecho con calidad y que da el espacio digno que se merecen los artistas, incluso para tener una proyección internacional. Luego aparece la ley de comunicación, donde en nuestro caso, en nuestro caso particular como productores, vemos dos oportunidades muy importantes. El uno, que es en lo que se refiere al 1 por 1, donde nosotros, claro, vemos que es una medida extrema y en otros países ya también ha sucedido, Venezuela, etcétera, pero es una medida necesaria para que los artistas puedan competir, artistas que tienen proyectos con calidad, puedan competir con artistas internacionales. Es increíble que en el país apenas el 20% de la programación radial sea de artistas nacionales, y eso también lleva a un tema de recaudación, es decir, el 20% de la música que escuchamos en radios se queda en nuestro país, el 80%, tal vez un poquito menos, se va afuera. Entonces no se trata de satanizar ni al medio, no se trata de satanizar al artista extranjero, pero sí se trata de equilibrar un poco las condiciones. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de ventanas, lo que permiten de alguna manera es que el ciudadano pueda decir, ok, ¿saben qué? A mí el artista nacional no me gusta, pero al menos conociéndolo, viéndolo. O tal vez lo contrario, que es lo que nos ha pasado. Existe una cantidad impresionante de talentos en este país, que ahora sí podemos decir, a mí me gusta Justin Bieber, bueno, a mí no, pero es un ejemplo, para nada, pero también me gusta John Peter Bernaza, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy interesante, eso es romper un paradigma, ¿de acuerdo? Bueno, quisiera ponerles un video que igual dura 3 minutos, que recopila algunos testimonios de artistas nacionales en relación al tema de la ley de 1 por 1, la ley de comunicación y el programa Expresarte como tal. Por favor, si me ayudan con el video 2. Un poquito de volumen, por favor.
Preocupados, asustados, con un montón de trabajo comenzamos este proyecto, con la expectativa de refrescar un espacio que años atrás había sido otorgado para promocionar a los artistas, y a pesar de su buena intención, se quedó en el olvido. Porque no todos creían en los artistas de este país. Muchos medios hablaban del rating, cultura, arte. Eso no vende, decían. Es aburrido y falta talento. Que estos rosales se mostearán un día. Hay tanto talento regado en el Ecuador, un país sin cultura, que es un país muerto. Realmente que en el Ecuador se hace música de excelente calidad. O sea, el tema de que no hay suficiente calidad para transmitirse en las estaciones de radio es una falacia. La gente me ve también y dice, ay, tú no sales en expresarte, cosas así. Entonces es una ventana, es una oportunidad muy grande, muy interesante. I love you so. Aquí cantan en realidad, es expresarte. Ese es el banquito donde se sientan los artistas y presentan los ciudadanos. Ese es el programa para el talento de este país. Este programa, Expresarte, a mí me dio la oportunidad. Hicimos un lindo video de Somos en el Parque Histórico y lo quiero agradecer públicamente. Por ese video me contrató Shelly Lywitz, que es uno de los mejores productores mundiales. Con el alma y con la vida. Porque en el Ecuador, talento hay de sobra. Ahora que el sol se va a dormir. Ahora que el sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Oportunidades como la que nos da la ley de comunicación con la parte que se refiere al uno por uno hacen que empecemos a recorrer ese camino, es decir, poder convertir este hobby, entre comillas, en una verdadera industria. El hecho de que haya una industria aquí en el Ecuador que pueda sacar discos originales les va a permitir a ellos presentar su trabajo de mayor calidad. Va a ser muy positivo y va a haber un crecimiento muy grande de la industria. Mucha gente dice, sí, yo escojo la música extranjera. Bueno, hoy va a tener la oportunidad de seguirlo diciendo, pero habiendo escuchado la música nacional, cosa que hasta ahora no lo ha podido hacer. Queremos hacer del Ecuador una sola canción. Porque el arte del Ecuador se toma en la televisión. Te invito a ver Expresarte. Me gusta. Listo. Ok, para culminar, contarles 3 anécdotas súper cortas. Expresarte permitió, por ejemplo, no sé si se fijaron en Egberto García, un cantante de boleros, no era muy conocido. A partir de este programa tiene un contrato internacional. John Peter Bernaza, trabajaba en el 911 contestando cuál es su emergencia y ahora está con unas giras tremendas en el país dedicado exclusivamente a la música. Las Tres Marías, patrimonio cultural de nuestro país, tienen ya el reconocimiento, o al menos más el reconocimiento que se merecen. En fin, hay un montón de historias y de cosas que están sucediendo alrededor de este proyecto, que es Expresarte, alrededor de la ley de comunicación, que son positivas y que hay que aprovecharlas. Simplemente con eso cerrar y agradecer, y pues que existan más espacios como este y mejores todavía. Gracias. Gracias a Felipe Pinzón, el productor de Expresarte, por esa contribución cultural. Ahora le doy la palabra a Mónica Maduri, ella es gerente de Educa TV, otra iniciativa que va también en la misma orientación, en la orientación de la cultura y de la posibilidad del acceso a la producción nacional independiente. Muy bien, también pido la presentación. Educa es un proyecto de televisión educativa. Siguiente slide, por favor. Que existe también por ley. Solo que existe por ley desde 1975. Cuando yo estudié en la universidad, créanme, hace muchísimos años, estudié que debía haber una hora de televisión educativa todos los días en los canales. Como me gustaba la televisión educativa y la televisión que transmitiera valores, siempre me preguntaba por qué no ocurría. Afortunadamente, desde hace un año, el 1 de octubre del 2012, está al aire esa televisión educativa con el que creo que no solo yo, sino muchos colegas míos con los que trabajamos en los canales, soñábamos con poder hacer productos de calidad
y con contenidos educativos. Obviamente, esta obligatoriedad de los canales se ha reiterado en esta Ley Orgánica de Comunicación de la que estamos hablando hoy. El siguiente slide, por favor. Educa son programas de televisión que salen en todos los canales todas las tardes. En un momento les muestro los horarios y que ustedes me preguntarán, televisión educativa, ¿de qué se trata? Nuestro eje transversal es el Plan Nacional del Buen Vivir. Puede haber alguien a quien le suene que buen vivir quiere decir política y política de este gobierno. A mí personalmente, como profesional, soy periodista, colega de muchos de ustedes, buen vivir quiere decir vivir bien, tratar de transmitir a través de unos programas educativos esos valores en los que creo. El siguiente slide, como la interculturalidad, como la ciudadanía, como la vida activa, como la vida saludable, valores en los que creemos nosotros para nuestros hijos y para los que viven en este país. Quiero que el señor que maneja exacto, muy bien, un breve video. Abra la pantalla, por favor. Volumen, por favor. Hablemos del beso desde una mirada más científica. Ser maestro es dar todo lo bueno que tú tienes. Te puedo decir que hasta ahora a veces se confunde mi papi. Yo soy más buena gente, pero yo soy más guapo. Me ponían los guantes y ya sabían que yo era María Cristina y ella María Augusta. Hey, pilas con el chat, juntos vamos a disfrutar. Les vamos a enseñar a hacer motopi y a relajarnos. Pero ahora tenemos que conseguir a más personas que cuenten historias, que cuenten leyendas, que cuenten cosas que les han pasado en el corazón. Enseguida un dinosaurio, ahí está. No se preocupen que esto tiene solución. Todo es posible con planificación. Hay que hacer las cuentas claras. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto paga? Yo sí veo. Yo sí veo. Televisión para aprender. Faltaron muchos años para que puedan los niños, los adolescentes y los adultos, continuamos con la presentación, por favor. Y los adolescentes, el siguiente slide, tener televisión educativa todos los días en todos los canales. El equipo de Educa hace, que tiene contenidistas, pedagogos, productores delegados, todo un equipo, piensa en contenidos que hacen falta o que son parte del currículo o que aclaran contenidos que los chicos deben aprender, o que piensa en valores o en problemas que se presentan en el mundo de los adolescentes o en los niños, como el bullying, como el acoso escolar, y pensamos en programas de televisión. Invitamos a productoras independientes, algunos de los productores independientes los veo aquí, quienes concursan y hacemos seguimiento estricto de los contenidos, de los guiones, de los actores, de las locaciones, y distribuimos semanalmente, todos los días, un programa diferente. Siguiente slide. Esto es lo que ha salido al aire. Han salido al aire muchos programas de televisión para muchas audiencias. Hay una comedia, hay un documental para niños espectacular, hay programas sobre historia, sobre cómo manejar el presupuesto familiar, sobre educación vial, sobre contenidos del currículo, documentales. Hay programas sobre ciencia y tecnología como Jackie Limón o Marcela Aprende Quichua, que es un curso de Quichua dirigido a adolescentes. Hacemos muchos contenidos y somos muy rigurosos. Algunos nos han preguntado, ¿y sus contenidos son políticos? ¿Y ustedes tienen una ideología que quieren imponer a la ciudadanía? No. Les ruego, por favor, meterse a la página web www.educa.es y por favor no dejen de escribirnos si ustedes encuentran esos contenidos. El siguiente slide, por favor. Esto es lo que está al aire. Nuestros contenidos no solo los hacemos nosotros con productoras contratadas por nosotros, sino que han salido programas que han hecho equipos del Ministerio de Salud interesados en justamente prevenir problemas de salud en la ciudadanía. Ahí está Historia al Aire, que está todo, Tu Historia al Aire, perdón, que sale todos los lunes al aire. Es un
una docuficción que muestra en un programa de radio conducido por jóvenes problemas de este país, problemas de salubridad y también testimonios positivos. En realidad el tono del programa es muy joven y muy positivo. Rebeldes sale al aire todos los martes. Es un programa documental dirigido a jóvenes y me gusta mucho que se llame Rebeldes porque siempre tachamos a los jóvenes de rebeldes y nos parece tan malo que sean rebeldes. Y la rebeldía es la que los motiva a lograr cosas y no hacer todo lo que los adultos les decimos que hagamos. Pilas con el chat, un programa basado en contenidos del colegio, muy divertido. Unos jóvenes se encuentran en un chat y hay un profesor que se llama Google Zambrano. Adivinen de dónde es, de Manabí. Veo es un programa que hace la televisión pública para el MIES y que es dirigido a los más chiquitos. Y Crecer en Familia es un talk show dirigido a padres de familia de niños pequeños que tienen tantas inquietudes sobre cómo criar a sus hijos. Rompe el silencio contra el bullying. Ecuador somos así, testimonios valiosos del Ecuador. Siguiente slide, antes de que me quiten el micrófono. Todo eso está preparado y lo van a ver. Hay programas sobre ciencia, hay programas sobre minorías, hay cuentacuentos para niños pequeños, hay entrevistas a escritores y documentales sobre jóvenes. Siguiente slide. Esa es nuestra página web. Siguiente. Cada capítulo de Educa, cada capítulo, no cada programa de los que mostré. Si ustedes entran a la página web, tiene una ficha metodológica. Esta es una ficha hecha para el docente, privado o público, que le indica al docente, tú puedes mejorar la calidad de la educación, poner este programa en el aula, hacer estas actividades. Esto es un aporte para la educación de niños que estudian en el sistema público y el privado. Siga, continúe y continúe. Nos interesa mucho al final de la presentación, siga por favor, demostrar que este proyecto, el siguiente slide, es validado. No es porque a mí se me ocurrió hacer televisión y la comunicación nunca se debe hacer porque yo quiero. Se debe validar con investigación en 1.600 hogares en el Ecuador, una empresa independiente la hace, entrevista a niños y a jefes de hogar, entrevista a docentes, se hace seguimiento trimestral, verificamos los ratings y monitoreamos la salida al aire en los medios y todo piloto de Educa pasa por un grupo focal en diferentes lugares del país. La investigación en 10 ciudades del Ecuador, 1.600 hogares y creo que este es un análisis de la muestra que nos la pueden pedir si ustedes quieren y termino en este slide. Cuando hicimos la encuesta en 1.600 hogares, que esta semana se está haciendo el seguimiento en el Ecuador, cuando usted dice televisión educativa, en el Ecuador el top of mind es Educa. Intentamos hacer un trabajo técnico que esté respaldado en investigación, no solo para los contenidos, sino también para la calidad del producto final que está al aire en todos los canales de este país, todos los días de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Gracias a Mónica Marull, gerente de Educa TV. Y vamos a cerrar esta parte antes de abrir el foro. Vamos a revisar de inmediato un video sobre una actividad que no tiene precedentes en la historia de la comunicación aquí en el Ecuador. De hecho, es la primera vez que se desarrolló la Cumbre 2013, la Cumbre para un Periodismo Responsable, en junio en la ciudad de Guayaquil. Hagamos ahora mismo una mirada retrospectiva a través de un video a lo que implicó pues la organización y obviamente la presencia de expositores que debatieron durante varios días en la ciudad de Guayaquil la importancia de los medios de comunicación y la generación de periodismo responsable. Por favor. Antes del video, ¿se puede parar el video un momento? Para el video. Sí, primero que Mónica se olvidó de algo muy importante, que es que ya está Educa en radio, listo para valorarlo mejor, y hay un deseo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de poner Educa al aire. Entonces eso para mí me parece fundamental porque la radio en nuestro país todavía tiene una influencia muy muy grande en la población. Y lo otro, bueno, sobre la CUPRE, no sé si lo mencionaste, Fabricio, o yo no lo mencioné, que este encuentro es parte del camino de la CUPRE 2014. O sea, por eso tenemos el logo de la CUPRE y todo, porque es parte de las actividades. Camino hacia la CUPRE 2014. Así es, camino hacia la CUPRE 2014. Lo estamos validando así.
Con más razón vamos a rodar el video para recordar a Cupre 2013, por favor. Un hito histórico en defensa de los derechos de la información y comunicación. Una iniciativa ciudadana nacional y regional que convocó a 26 expertos de diversas visiones y nacionalidades, 10.000 participantes de más de 7 países y una amplia cobertura de medios nacionales e internacionales. 2 días para discutir, analizar, compartir y sobre todo, proponer. Primera cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos, Cupre. Guayaquil fue sede de uno de los eventos más importantes en materia de información y comunicación. El 19 y 20 de junio, el Parque Histórico de Guayaquil se transformó en un escenario de debate para hablar pública y gratuitamente sobre los nuevos parámetros profesionales y éticos del periodismo frente a los cambios sociales y tecnológicos actuales. La Cupre contó con la participación de entidades públicas y privadas, incluyendo organismos regionales como UNASUR, y bajo la metodología de charlas magistrales, talleres y mesas redondas, se dio oportunidad a un sinnúmero de actores, incluidos los que antes no tenían voz, de compartir su opinión y experiencias bajo 4 temáticas ciudadanas que sirvieron como eje central. La responsabilidad social del periodismo, los medios, los periodistas y la construcción de la democracia. Periodismo y cambio social, el periodismo y el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Una agenda que contó con la participación de expositores de la talla de Francisco Sierra Caballero de España, Marco Lara de Clar de México, Florencia Saintud y Pedro Bridger de Argentina, Deborah James, Peter Hart y Kiani Bat de Estados Unidos, Iván Rodrigo de Bolivia, José Villamarín y Hernán Reyes de Ecuador, además del fundador de Wikileaks, Julian Assange. De que aquí se están viendo y se están sintiendo los ecos y las voces de muchas luchas que en Ecuador se han venido dando, luchando por un proceso de diversificación de las voces en la comunicación, democratización de la comunicación, inclusión no racista, ¿no? Bueno, inclusión pues humanista, una inclusión justa, ¿no? Digna. Fue el mismo presidente Rafael Correa quien abrió este encuentro, que lejos de ser un evento académico, se transformó en un inédito espacio para buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información desde la óptica de todos y todas. Se construyó una ciudad de la comunicación para entender, recrear y proyectar cada realidad por encima de la mirada que brindan los medios de comunicación. Defendemos como gobierno, como revolución, como persona, la verdadera libertad de expresión y el derecho a la información de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos. Y no solamente el de las grandes corporaciones mediáticas que lucran de esta información, frecuentemente destruyéndola. Los resultados de la Cupre empezaron a darse instantáneamente con la positiva respuesta de los asistentes. Dar buenas versiones, porque a la final lo que damos son versiones, nunca va a ser la verdad absoluta, pero por lo menos la versión que damos que sea una buena versión y que la gente diga, bueno, tengo 2 bandos o tengo 3 o tengo 4 o 50 opiniones de las cuales puedo tomar lo mejor y dar una buena opinión pública. Pero que no te reaccionen. O sea, esta idea caduca de que el periodismo o la manera de comunicar es objetiva es mentira, porque cada persona va a tener su versión de la realidad. Y eso siempre va a alterar cualquier contenido que nosotros veamos, siempre. Cupre marca el inicio de un compromiso nacional, regional y mundial con el periodismo responsable que el Ecuador asume como bandera de lucha para el buen vivir de los ecuatorianos. A partir de este encuentro, el desafío es asegurar que el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación y la libertad de expresión fortalezcan la participación ciudadana y el aporte a la construcción de una democracia real.